Imagina que tienes frente a ti una hora entera para descubrir respuestas a preguntas que siempre te han rondado la mente. Misterios cotidianos que quizás nunca te atreviste a preguntar en voz alta, pero que siempre estuvieron allí esperando a ser respondidos. Hoy quiero invitarte a un viaje fascinante, donde cada dato curioso se convierte en una ventana para comprender mejor el mundo y, al mismo tiempo, para comprenderte mejor a ti mismo. Comencemos con un mito muy extendido en el de los chicles. ¿Cuántas veces escuchaste decir que si tragabas un chicle, este se quedaría pegado en tu estómago durante 7 años? El solo hecho de imaginarlo resulta perturbador. Sin embargo, la verdad es que no es así. El chicle, por más pegajoso que sea, no se adhiere a las paredes de tu estómago. Si por accidente llegas a tragarte uno, este simplemente recorrerá tu sistema digestivo hasta ser expulsado de manera natural. Eso sí, aunque un chicle no te cause daño, no significa que debas ingerirlo constantemente. Existen casos documentados de personas que, al tragar muchos chicles en poco tiempo, terminaron con una obstrucción intestinal. La reflexión aquí es clara, incluso lo que parece inofensivo puede convertirse en un problema cuando lo llevamos al exceso. Ahora piensa en algo tan cotidiano como una inyección. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los doctores golpean suavemente la jeringa antes de inyectar? Puede parecer un simple gesto mecánico, pero tiene un propósito vital. Cuando el medicamento entra en la jeringa, puede arrastrar consigo pequeñas burbujas de aire. Si estas burbujas entraran en el torrente sanguíneo, podrían causar complicaciones. Por eso, los médicos dan esos golpecitos para que las burbujas suban y puedan ser expulsadas con una ligera presión, liberando unas gotas de líquido. Ese pequeño ritual es en realidad una garantía de seguridad. Y aquí hay una lección de vida. A veces los detalles que parecen más insignificantes son los que marcan la diferencia entre un proceso seguro y un desastre. Sigamos con algo que todos hemos disfrutado, las palomitas de maíz. ¿Sabías que cada pequeño grano encierra un secreto en su interior? Dentro de cada grano hay una mínima cantidad de agua atrapada al calentarse. El agua se convierte en vapor y la presión aumenta hasta que las paredes del grano no resisten más y explotan. Esa explosión libera el almidón que, al solidificarse, da origen a la esponjosa palomita que tanto disfrutas. Esta imagen es poderosa porque nos recuerda que muchas veces la presión en nuestra vida no es un enemigo, sino el impulso que hace estallar nuestro potencial oculto y nos convierte en algo más grande, más visible y más valioso. Seguro también te has despertado alguna vez con lagañas en los ojos y te has preguntado ¿por qué aparecen? Aún mientras duermes, tus ojos producen lágrimas para mantenerse lubricados. Esas lágrimas se mezclan con polvo, células muertas y partículas que se acumulan durante el día. Al no parpadear, esta mezcla se desplaza hacia las comisuras de los párpados y al contacto con el aire se seca, formando esos restos que conoces como lagaña. No es algo desagradable, sino una muestra de que tu cuerpo trabaja incansablemente, incluso mientras descansas. Reflexiona en esto, tu organismo jamás se detiene, ni siquiera cuando tú decides rendirte al sueño. Otro hábito que muchos tienen es arrancarse los pelos de la nariz. Puede parecer un detalle menor, casi una manía,
Pero, ¿sabías que puede afectar tu salud? Ese vello cumple una función esencial, actúa como un filtro que impide que bacterias, polvo y gérmenes lleguen a tus vías respiratorias. Cuando arrancas esos pelos, eliminas tu primera barrera natural contra infecciones. Si no te agrada su apariencia, lo mejor es recortarlos en lugar de arrancarlos. Y aquí otra enseñanza. Muchas veces despreciamos lo que nos protege porque no lo comprendemos. Pasemos a una situación que genera curiosidad en todo viajero. ¿Por qué en los aviones no hay paracaídas bajo cada asiento? La respuesta es más sencilla y lógica de lo que parece. Usar un paracaídas requiere conocimientos y práctica previa. No es algo que se pueda enseñar en 5 minutos antes del despegue. Los aviones comerciales vuelan a alturas y velocidades en las que saltar sería prácticamente un suicidio. Podrías estrellarte contra el fuselaje o quedar atrapado en las turbinas. Lo que sí encontrarás bajo tu asiento es un chaleco salvavidas, porque es simple de usar. No requiere entrenamiento y puede salvarte en caso de un aterrizaje de emergencia en el agua. Esto nos enseña que no siempre lo más espectacular es lo más práctico. La vida no consiste en soluciones heroicas, sino en medidas realistas y efectivas. Ahora piensa en las monedas. ¿Te has fijado que muchas tienen hendiduras en los bordes? No es un simple adorno. Antiguamente, cuando las monedas se fabricaban con metales preciosos como oro o plata, algunas personas malintencionadas recortaban un poco de los bordes para quedarse con fragmentos del metal, reduciendo el valor real de la moneda, pero manteniendo su apariencia. Para combatir esto, comenzaron a diseñarlas con hendiduras, de modo que cualquier intento de alteración quedara a la vista. La lección que deja esta historia es contundente. La honestidad siempre deja huella, y cualquier intento de manipular la verdad, tarde o temprano se descubre. Hablemos ahora de un hecho inquietante del pasado. En el siglo XIX, al desenterrar algunos ataúdes, se encontraron marcas de uñas en su interior, lo que revelaba que ciertas personas habían sido enterradas vivas por error. El miedo que esto generó llevó a idear ataúdes con un sistema muy particular, una cuerda atada a la mano del difunto que conectaba con una campana en la superficie. Si alguien estaba vivo, al moverse podía hacer sonar la campana. Esta práctica refleja cómo el ser humano, incluso en las épocas más oscuras, buscó maneras de vencer al miedo más grande de todos, el miedo a ser olvidado y abandonado. Y para cerrar esta primera sección, pensemos en algo cotidiano, pero lleno de simbolismo: la limpieza después de ir al baño. Los humanos somos de las pocas especies que nos preocupamos por esta higiene. La mayoría de los animales no puede hacerlo, ya sea por limitaciones físicas o porque simplemente no les incomoda. Sin embargo, nuestra evolución nos llevó a desarrollar glúteos grandes y musculosos que nos permiten caminar erguidos, pero que también dificultan la limpieza natural de esa zona. Por eso, necesitamos papel higiénico. Es curioso, ¿verdad? Lo que nos hace más evolucionados también nos hace más dependientes de la cultura y la tecnología. Una metáfora perfecta de lo que significa ser humano en un equilibrio constante entre naturaleza y civilización. Hablemos ahora de algo tan común como una máquina expendedora. ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué ocurre en el interior cuando introduces una moneda?
y seleccionas tu producto favorito. En fracciones de segundo, un conjunto de sensores identifica el tipo y el valor de la moneda. Luego, la computadora interna envía una señal a un motor que hace girar el espiral donde descansa el producto. El movimiento lo empuja hacia adelante hasta dejarlo caer. Pero la máquina no termina allí su labor. En un sistema de rayos infrarrojos comprueba que el producto realmente haya caído. Si no es así, vuelve a activar el motor hasta que el objeto descienda. Reflexiona en esto, a lo que parece un gesto simple, como comprar una bebida o un chocolate. En realidad involucra un complejo mecanismo diseñado para garantizar que recibas lo que pagaste. Una vez más, la enseñanza es clara. Detrás de lo sencillo siempre se esconde una gran complejidad. Y hablando de alimentos, ¿qué pensarías si te digo que el líquido rojo que a veces escurre de la carne no es sangre? Cuando la carne es refrigerada, el agua en su interior se cristaliza y daña las células musculares. Estas liberan un pigmento rojo llamado mioglobina que se mezcla con el agua. Al descongelar la carne, este líquido escapa y pinta todo de rojo. No se trata de sangre, sino de un pigmento natural e inofensivo. La próxima vez que lo veas, no lo mires con desagrado, míralo como una muestra del fascinante funcionamiento de la biología. Otro misterio cotidiano son las cicatrices. ¿Por qué la piel no vuelve a lucir igual después de una herida? Cuando te lastimas, tu cuerpo trabaja de inmediato enviando células para detener la hemorragia y formar una costra protectora debajo de ella. Nuevas fibras de colágeno rellenan la herida. Sin embargo, esas fibras crecen en una sola dirección, mientras que en la piel sana lo hacen de manera aleatoria. Esa diferencia en la orientación hace que la cicatriz sobresalga y luzca distinta. Aquí encontramos otra metáfora de la vida. A las heridas siempre dejan marcas, no para debilitarnos, sino para recordarnos que sobrevivimos, que fuimos capaces de sanar. ¿Alguna vez observaste los ojos de una cabra? Sus pupilas son horizontales y esa peculiaridad les otorga un campo de visión extraordinariamente amplio, de hasta 320 grados. Gracias a esto, pueden vigilar lo que ocurre a su alrededor y detectar depredadores a tiempo. En contraste, los depredadores como felinos y serpientes tienen pupilas verticales que les permiten medir mejor las distancias al cazar. En ambos casos, la naturaleza dotó a cada especie de la herramienta perfecta para su propósito. Esta verdad también aplica a nosotros. Cada ser humano tiene una visión distinta de la vida, un talento específico que lo ayuda a enfrentar sus propios desafíos. Seguro también has notado que a muchas personas les gusta el olor a gasolina. Puede sonar extraño, pero existe una explicación científica. El compuesto responsable de ese aroma es el benceno. Cuando lo inhalamos, este viaja hasta el cerebro y suprime el sistema nervioso, produciendo una sensación de ligera euforia. No es que el olor en sí sea agradable, sino que nuestro cerebro disfruta de la sensación que provoca. Una advertencia clara: no confundas lo que sientes con lo que realmente es. Algo puede parecer placentero, pero eso no significa que sea bueno para ti. Hablemos ahora de un mito urbano muy repetido, el de la moneda arrojada desde un rascacielos que supuestamente podría causar la muerte de una persona al caer. La realidad es muy diferente. La moneda, por ser plana, tiene una alta resistencia al viento y nunca alcanza la velocidad suficiente para causar un daño letal. Si puede lastimar, porro, no matter. Este ejemplo nos recuerda que muchas veces damos por ciertas historias
teorías que escuchamos sin verificar su veracidad. El conocimiento es la mejor herramienta para liberarnos de los miedos infundados. Otro dato sorprendente es que las ratas y hasta las serpientes pueden aparecer en el inodoro. No es algo común, pero puede suceder en ciudades con sistemas de drenaje antiguos. Sus garras y su capacidad de nadar les permiten trepar por tuberías y llegar hasta el retrete. Puede sonar aterrador, pero recuerda que no se trata de algo frecuente y que existen medidas sencillas para evitarlo. ¿Cómo no arrojar restos de comida ni grasa al desagüe? Este dato nos enseña que incluso en lugares donde creemos tener control, la naturaleza siempre encuentra formas de sorprendernos. Y ya que hablamos de frutas, hablemos de los duraznos. ¿Te has preguntado por qué tienen esa fina pelusa en su piel? Esa vellosidad actúa como defensa natural contra insectos, evitando que depositen huevos en la superficie. También protege al fruto de la humedad excesiva, lo que prolonga su conservación. Es fascinante descubrir cómo incluso un detalle tan pequeño puede marcar la diferencia entre la vida y la descomposición. Reflexiona en esto. En tu vida también hay detalles que cumplen funciones invisibles pero vitales. Ahora viajemos a las alturas. ¿Por qué las ventanas de los aviones son redondas y no cuadradas? La respuesta es la presión. Durante el vuelo, la diferencia de presión entre el interior y el exterior ejerce una gran fuerza sobre las ventanas. Si fueran cuadradas, esa presión se concentraría en las esquinas y las haría estallar. En cambio, la forma redonda distribuye la presión de manera uniforme y segura. Este diseño nos recuerda que las curvas, que parecen suaves y frágiles, muchas veces son más fuertes que las aristas duras. Para cerrar esta sección, pensemos en una experiencia común en el hormigueo cuando se te duerme un brazo o una pierna. Al permanecer mucho tiempo en la misma posición, bloqueas temporalmente el flujo sanguíneo o comprimes un nervio. Cuando liberas la presión, la sangre y los impulsos nerviosos regresan de golpe, generando esa sensación de hormigueo. Es incómoda, pero pasajera. Y al igual que en la vida, cuando algo parece paralizado y sin salida, basta con liberar la presión para que la energía vuelva a fluir con más fuerza que nunca. Quiero invitarte ahora a viajar a un tiempo remoto, a la época de los castillos medievales. Imagina esas enormes fortalezas con muros imponentes y fosos profundos. Allí también existían retretes, aunque muy diferentes a los actuales. Estas letrinas se construían en las paredes exteriores, de modo que sobresalían hacia el vacío y los desechos caían directamente al foso. Había también versiones interiores donde los desechos descendían por pozos verticales. Aunque primitivos, estos sistemas evitaban que la fachada del castillo quedara manchada y representaban para su época una solución práctica. Este ejemplo nos recuerda que la higiene ha sido siempre una preocupación humana y que cada generación inventa lo que necesita para resolver sus propios problemas. Y ya que hablamos de la fuerza de la naturaleza, pensemos en los tornados. En Estados Unidos, por ejemplo, se registran más de 100 tornados cada año, más que en cualquier otra región del planeta. La mayoría ocurre en la zona conocida como el Callejón de los Tornados. Allí se encuentran las condiciones perfectas en aire cálido y húmedo, que sube desde el Golfo de México, se topa con aire frío y seco proveniente de las montañas rocosas.
El aire caliente asciende mientras el frío desciende, formando potentes corrientes que hacen girar las nubes. Cuando la velocidad es suficiente, se forma un vórtice que baja hasta el suelo y se convierte en un tornado. La enseñanza es clara: a la fuerza surge cuando elementos opuestos se encuentran. El contraste, aunque temido, puede generar movimientos poderosos que transforman todo lo que tocan. Otro mito que merece ser aclarado es el del vello corporal. Muchas personas creen que al afeitarse el vello crece más grueso. La realidad es distinta. Cuando rasuras el vello, las cuchillas cortan la parte visible, pero no afectan la raíz. Lo que ocurre es que al crecer de nuevo, la punta cortada parece más dura y gruesa, aunque en realidad conserva el mismo grosor de siempre. Aquí la reflexión es simple: no todo lo que perciben nuestros ojos es verdad. La apariencia engaña y muchas veces lo que creemos más fuerte es solo una ilusión. Sigamos con algo tan cotidiano como las botellas de refresco. ¿Has notado ese pequeño círculo de plástico en la parte interior de la tapa? Ese detalle que pocos valoran cumple una misión crucial: encelar la botella de manera hermética. Gracias a él, las bebidas carbonatadas mantienen su gas. Sin ese círculo, el gas se escaparía lentamente y la bebida perdería su chispa. Esto nos recuerda que en la vida, los pequeños sellos de disciplina y constancia son los que nos permiten conservar nuestra energía y vitalidad. Ahora pasemos a tu cabello. ¿Sabías que un solo cabello humano puede soportar el peso de hasta 40 monedas? Y si unes cientos de cabellos, la resistencia es tal que podrías levantar objetos enormes. De hecho, con la mitad de tu cabellera podrías sostener el peso de un hipopótamo adulto. Este dato aparentemente curioso esconde un mensaje profundo: a la fortaleza no siempre se mide en lo visible. Lo que parece frágil puede ser más resistente de lo que imaginas. Y hablando de salud, pensemos en algo inquietante: las sierras médicas que se utilizan para retirar yesos en pacientes con huesos fracturados. Uno pensaría que cortar tan cerca de la piel sería peligroso, pero la clave está en el diseño. Estas sierras no giran, vibran de un lado a otro. Esa vibración permite cortar materiales rígidos como el yeso, pero no daña tejidos elásticos como la piel. Una lección maravillosa: a la verdadera sabiduría no está en aplicar más fuerza, sino en aplicar la técnica correcta. A continuación, un mito muy popular: ¿deberías orinar sobre la picadura de una medusa? La respuesta es no. De hecho, hacerlo puede empeorar el dolor. El contacto con la orina o con agua dulce activa más aguijones y libera más toxinas. Lo correcto es enjuagar la zona con vinagre diluido, suero salino o, en su defecto, agua de mar. Esto neutraliza las células que liberan veneno. Una enseñanza clara: no siempre lo que dicta la tradición es lo más acertado. Investigar y conocer la verdad puede marcar la diferencia entre agravar un problema o solucionarlo. Observemos ahora algo que parece tan común como un letrero en la carretera. ¿Por qué la mayoría son de color verde? El rojo se utiliza para advertencias inmediatas, como alto o peligro. El verde, en cambio, está diseñado para transmitir información sin distraer demasiado la atención del conductor. Así como esos colores cumplen una función específica, también en nuestra vida cada señal tiene un propósito. Reconocer los matices y aprender a interpretar lo que nos rodea es clave para conducir nuestro propio destino. Piensa también en la picadura de un mosquito. Mucha gente cree que la roncha se debe al aguijón, pero la verdad
es distinta. El mosquito inyecta saliva que impide que la sangre se coagule. Esa saliva es detectada por el cuerpo como una amenaza. Y en respuesta, el sistema inmunológico envía histamina al área. La inflamación, el enrojecimiento y la picazón no son causados por el insecto, sino por nuestra propia reacción defensiva. ¿No te parece fascinante? Muchas veces lo que más nos molesta en la vida no es lo que nos ocurre, sino la forma en que reaccionamos a ello. Y para cerrar esta sección, hablemos de un misterio que muchos se han preguntado al volar en avión. ¿Qué pasa con los desechos del baño? No se arrojan al aire, como suele decirse. En realidad, cada vez que presionas el botón, un sistema de succión y líquidos antibacteriales transporta todo hasta tanques especiales en la parte trasera de la aeronave. Al aterrizar, esos tanques son vaciados y tratados de manera segura. Es decir, incluso a miles de metros de altura, el orden y la limpieza se imponen, una metáfora perfecta aunque vivamos en entornos caóticos. Siempre podemos diseñar sistemas que nos permitan mantener la higiene, el equilibrio y la dignidad. ¿Alguna vez has sentido como tu piel se eriza? Como si miles de pequeñas agujas se levantaran al mismo tiempo. Esa sensación, conocida como piel de gallina, ocurre cuando tu sistema nervioso activa los diminutos músculos que se encuentran en la base de cada vello. En los humanos no tiene gran utilidad, pero en otros mamíferos sí les permite verse más grandes ante un depredador o retener mejor el calor corporal. Para nosotros quedó como un recuerdo evolutivo, una huella de lo que alguna vez fuimos. La enseñanza es clara, incluso lo que parece inútil en nosotros guarda la memoria de nuestra historia. Y hablando de memoria, piensa en los piratas. ¿Sabías que muchos usaban parches en los ojos? No porque estuvieran heridos, sino como estrategia. Lo hacían para mantener un ojo adaptado a la oscuridad y otro a la luz. El ojo tapado se acostumbraba a la penumbra, lo que les permitía moverse rápidamente entre la cubierta iluminada del barco y sus oscuros interiores. Esto nos deja una lección poderosa. La previsión y la preparación son armas más valiosas que la fuerza bruta. Ahora, imaginemos una situación extrema, saltar en paracaídas y descubrir que este no se abre. Lo primero que debes recordar es mantener la calma. Existe un paracaídas de emergencia y dispones de alrededor de 75 segundos para actuar. Si tampoco funciona, aún puedes reducir el impacto eligiendo dónde caer en bosques. Pantanos o nieve son preferibles al agua o al concreto. Esta reflexión nos enseña que incluso en los momentos más críticos hay decisiones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo mismo ocurre con nuestras crisis personales. Al terreno donde elijamos caer puede salvarnos. Pasemos ahora a los gatos. ¿Has notado esa expresión graciosa que ponen después de oler algo extraño? Se llama reflejo de flemón y lo que hacen es llevar el aroma al órgano vomeronasal, situado entre la nariz y la boca. Allí se analiza la información química y se envía al cerebro. Para ellos es una forma de comprender mejor el mundo. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. La curiosidad no siempre es graciosa o superficial. Es la herramienta con la que interpretamos la realidad. Otro misterio curioso, ¿qué es esa pequeña protuberancia que cuelga en tu garganta, conocida como campanilla o úvula? Su función es vital. Durante la deglución, bloquea el paso hacia la cavidad nasal
evitando que los alimentos entren por donde no deben. Además, produces saliva para mantener lubricada la garganta. Este pequeño detalle anatómico nos recuerda que en la vida los elementos más discretos cumplen funciones esenciales. Ahora pensemos en un alimento cotidiano a los huevos. ¿Por qué tienen esa forma ovalada tan característica? En el interior de la gallina, los óvulos comienzan siendo esféricos, pero al recorrer el estrecho tubo del oviducto, la presión de los músculos los moldea en forma de huevo. Esa forma no es casualidad. Permite que no rueden demasiado lejos. Si caen al suelo y les otorga resistencia. La naturaleza siempre busca equilibrio entre forma y función. Y ya que hablamos de equilibrio, hablemos del sudor. Sudar no es una molestia, es una estrategia de supervivencia. Cada gota que brota de tus poros al evaporarse se lleva consigo parte de tu calor corporal. Quizás una sola gota no marque la diferencia, pero miles de poros trabajando juntos sí logran refrescarte. Este mecanismo natural nos recuerda que aunque nuestras pequeñas acciones parezcan insignificantes, cuando se suman, generan grandes resultados. ¿Te has sentido decepcionado al abrir una bolsa de papas y verla medio vacía? Muchos piensan que es un engaño, pero la verdad es que ese aire no es cualquier aire, es nitrógeno, y su función es proteger las papas y conservar su frescura. Además, evita que se rompan durante el transporte. Lo que parece un truco es, en realidad, un cuidado extra, una lección poderosa a no todo lo que parece vacío está de más. A veces, lo que no ves es lo que más te protege. Ahora imagina que sumerges tus manos en agua durante varios minutos y notas que tus dedos se arrugan. Podría parecer que tu piel absorbió agua, pero no es así. Tu sistema nervioso ordena que los vasos sanguíneos de tus manos y pies se contraigan, provocando esa apariencia. El propósito: mejorar el agarre en superficies mojadas. Lo que parece una simple curiosidad es, en realidad, un mecanismo de adaptación sorprendente. Y terminemos esta sección con algo sorprendente. Es el mes en el que nacen más personas en todo el mundo, especialmente entre los días 9 y 16, siendo el día 16 el cumpleaños más repetido de todos. Si retrocedes 9 meses, te encontrarás con diciembre. Época de celebraciones, reuniones familiares y clima frío en muchos lugares, factores que explican esta coincidencia. Una vez más, descubrimos que detrás de los patrones cotidianos siempre existe una lógica, aunque no siempre la veamos a simple vista. ¿Alguna vez te has golpeado y viste cómo tu piel se inflama y cambia de color? Eso que llamamos moretón es mucho más que una simple mancha. Cuando los vasos sanguíneos bajo la piel se rompen, la sangre queda atrapada sin poder escapar. Primero luce rojiza, después se torna morada o azulada al perder oxígeno, y días más tarde cambia a tonos amarillos y verdosos. Finalmente, desaparece al ser reabsorbida por el cuerpo. Cada moretón cuenta una historia silenciosa de la capacidad de tu organismo para reparar daño. Así también en la vida, los golpes emocionales dejan huellas, pero con el tiempo esas marcas desaparecen y nos vuelven más fuertes. Ahora piensa en las fotografías de pasaporte. ¿Por qué no se permite sonreír en ellas? La razón es tecnológica. Los programas de reconocimiento facial funcionan mejor cuando las facciones del rostro están neutras. Una sonrisa cambia la forma de la boca, los ojos y la nariz, dificultando la identificación. Este detalle nos recuerda que aunque la espontaneidad es hermosa, en algunos momentos lo mejor es mostrarnos tal como somos,
sin adornos. Pasemos a algo curioso. En el sonido que escuchas cuando truenas los dedos. No se trata de huesos chocando, sino del estallido de diminutas burbujas de gas en el líquido sinovial que lubrica tus articulaciones. Cuando jalas o doblas los dedos, se genera un espacio que permite que esos gases formen burbuja. Y-collapser. Producen ese característico chasquido. Algunos científicos creen que no causa daño, otros advierten que hacerlo en exceso podría afectar las articulaciones. Sea como sea, este fenómeno nos recuerda que hasta los gestos más simples esconden procesos fascinantes. Hablemos ahora de los dientes. Si alguna vez pierdes un diente permanente, lo más importante es recogerlo por la corona, nunca por la raíz, y mantenerlo húmedo, idealmente en leche o solución salina. Cuanto antes acudas al dentista, mayores serán las posibilidades de reimplantarlo con éxito. Aquí hay un mensaje poderoso. A la rapidez con la que actuamos frente a las crisis puede marcar la diferencia entre perder algo para siempre o recuperarlo. Ahora miremos a un animal imponente, el camello. Durante siglos se ha creído que sus jorobas están llenas de agua, pero en realidad almacenan grasa. Esa reserva les permite sobrevivir meses sin alimento. Aunque sin agua, solo resisten un par de semanas. Cuando las reservas se agotan, las jorobas se desinflan y cuando vuelven a alimentarse, recuperan su forma. Este dato nos recuerda que cada uno de nosotros lleva reservas internas de fuerza y energía, listas para ser usadas en tiempos difíciles. Seguro también te ha pasado que al reír o estornudar mientras comes, la comida termina saliendo por la nariz. Esto ocurre porque la boca, la nariz y la garganta están conectadas. Y al estornudar, la presión del aire empuja los alimentos hacia arriba. Aunque resulte incómodo, es un recordatorio de lo perfectamente conectado que está tu cuerpo. Otro fenómeno fascinante son esas manchitas flotantes que a veces ves en tu campo visual. Parecen puntos, hilos o telarañas que se mueven al intentar enfocarlos. No están afuera, sino dentro de tus ojos. Son restos de tejido y proteínas que flotan en el humor vítreo y proyectan sombras sobre la retina. Verlas es como observar tu propio universo interior, una muestra de que incluso dentro de nosotros existe un cosmos en miniatura. Y ahora pensemos en algo tan cotidiano como una banana. Aunque al inicio crecen hacia abajo, en busca de gravedad, poco a poco cambian de dirección buscando la luz del sol, lo que les da su característica forma curva. Esa búsqueda constante de luz es también la nuestra, incluso cuando las circunstancias parecen empujarnos hacia abajo. Siempre existe un instinto natural que nos invita a volver la mirada hacia lo alto. Pasemos a los mosquitos. Mucha gente cree que pican más a quienes tienen la sangre dulce, pero lo que realmente los atrae es el dióxido de carbono que exhalamos, el ácido láctico del sudor y, curiosamente, el tipo de sangre. Las personas con grupo sanguíneo o son las favoritas de estos insectos. Esto nos enseña que no siempre somos conscientes de las razones por las que atraemos ciertas experiencias o personas a nuestra vida. Lo que parece azar muchas veces tiene una explicación más profunda. Finalmente, hablemos de las perlas. Dentro de una ostra, cuando un cuerpo extraño entra en su concha, el animal lo cubre repetidamente con nácar para protegerse de la irritación, con el tiempo. Esa defensa se transforma en una joya preciosa. La perla es, en esencia, el resultado de un proceso de protección frente a la incomodidad. ¿No te parece una
metáfora maravillosa? Muchas de las cosas más valiosas que poseemos nacen de nuestras heridas, de aquello que alguna vez nos incomodó. Imagina por un momento los controles de seguridad en un aeropuerto. ¿Por qué te piden que saques tu computadora portátil o tu tableta del bolso? La razón es simple. Algunos componentes electrónicos son tan densos que los rayos X no los atraviesan con claridad. Eso podría usarse para ocultar objetos prohibidos. Por eso, para evitar confusiones, debes colocar el dispositivo aparte. Esta práctica nos enseña algo importante. Muchas veces lo que parece una molestia no es más que una medida para garantizar seguridad. En la vida ocurre igual a lo que parece una incomodidad momentánea. Puede estar protegiéndote de riesgos mayores. Ahora hablemos de un tema menos agradable, pero igualmente fascinante. ¿Qué ocurre con los desechos en los cruceros? Un barco de este tipo puede tener miles de baños y producir más de 100,000 litros de aguas residuales cada día. No se arrojan directamente al mar como se piensa. Primero se filtran los sólidos, luego se descomponen los restos orgánicos con bacterias y finalmente se desinfecta todo con luz ultravioleta. Solo después de este proceso, el agua es liberada al océano. Esto nos recuerda que incluso lo que parece sucio o inservible puede transformarse en algo limpio si pasa por el proceso adecuado. Y hablando de sonidos, ¿has escuchado ese chillido de juguetes o silbatos que enloquece a los perros? Para ellos no es un simple ruido, sino un eco de la naturaleza. Ese sonido se parece al llanto de una presa herida, lo que despierta su instinto cazador. Lo que para ti es un juego, para ellos es una señal ancestral. Este detalle nos invita a reflexionar sobre cómo cada ser vivo interpreta el mundo de manera diferente. Un dato curioso y sorprendente: en algunos lugares del mundo puedes contratar un seguro contra secuestro extraterrestre increíble, ¿verdad? La póliza puede incluir incluso situaciones tan extravagantes como embarazos no deseados por abducción. Más allá de lo absurdo que pueda sonar, este hecho nos recuerda la capacidad humana de imaginar y crear soluciones, incluso para los miedos más improbables. Pasemos a otra pregunta común. ¿Por qué debemos activar el modo avión al volar? La razón principal no es el temor a que un teléfono derribe un avión, sino evitar que el dispositivo intente conectarse con las torres de comunicación en tierra. A la altura y velocidad de un vuelo, el teléfono emite constantemente señales buscando conexión, y esas señales pueden interferir con los sistemas de comunicación entre pilotos y torres de control. La enseñanza es clara: no siempre vemos las interferencias, pero eso no significa que no estén presentes. Viajemos al pasado, antes de la invención del papel higiénico. Los antiguos griegos usaban piedras pequeñas o fragmentos de cerámica. Los romanos tenían esponjas sujetas a palos que se compartían entre varias personas y se limpiaban con vinagre o agua salada. Otras culturas empleaban hojas, hierbas o incluso pieles de animales. Esto nos muestra que lo que hoy damos por sentado como básico fue durante siglos un lujo impensable. Piensa ahora en las pelotas de tenis. Vienen enlatadas y no por casualidad dentro de la lata hay presión de gas, igual que en las pelotas. Eso evita que el gas dentro de ellas escape antes de usarlas, manteniendo el rebote perfecto. Es decir, la lata es un escudo que conserva la calidad del juego. Una metáfora para tu vida: lo que protege tu energía puede ser
invisible, pero es lo que mantiene tu verdadero potencial intacto. Otro dato impactante, el ácido de tu estómago es tan fuerte que en condiciones adecuadas podría disolver un diente en tan solo 2 días. Entonces, ¿por qué no perfora tu estómago? Porque este está protegido por una capa de moco que actúa como barrera. La enseñanza es clara. Incluso lo más fuerte necesita una protección adecuada. La fuerza sin límites siempre requiere equilibrio. ¿Te has preguntado por qué tantas alcancías tienen forma de cerdito? Todo se debe a un malentendido histórico. En la Edad Media, las personas guardaban sus monedas en vasijas hechas de una arcilla llamada picón, el tiempo. Artesanos confundieron la palabra y comenzaron a fabricar contenedores con forma de cerdo. Así nació la tradición. Lo que empezó como un error se convirtió en un símbolo universal de ahorro. Y aquí hay un mensaje poderoso: incluso los malentendidos pueden transformarse en costumbres que marcan generaciones. Para cerrar esta sección, pensemos en los árboles pintados de blanco en sus troncos. A simple vista, parece un adorno o un intento de espantar insectos, pero la verdadera razón es protegerlos de los cambios bruscos de temperatura. El color blanco refleja el calor, evitando que la corteza se agriete. La naturaleza nos da esta lección. A veces, lo más simple, como una capa de pintura, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un ser vivo. Miremos algo tan cotidiano como una galleta salada. ¿Alguna vez te has fijado en esos pequeños agujeros en su superficie? No son decoración, cumplen la función de permitir que el vapor escape durante el horneado. Si no existieran, la masa se inflaría como un pan, perdiendo su forma crujiente. Esto nos enseña que los vacíos, lejos de ser defectos, pueden ser necesarios para mantener el equilibrio. A veces lo que falta es justamente lo que da estabilidad. Ahora imagina a un mosquito. ¿Cuántos necesitarías para que te dejaran sin una sola gota de sangre? Cada uno de estos insectos succiona apenas unos 5 microlitros. Una gota de sangre contiene 10 veces más. Eso significa que se necesitarían cientos de miles de picaduras simultáneas para representar un riesgo real. Aunque suene imposible, este dato refleja cómo los pequeños detalles multiplicados pueden tener un gran impacto. Así funciona la constancia en tu vida. A lo que parece insignificante, repetido todos los días, transforma tu realidad. Pasemos al oído humano. Dentro de él existen diminutas células en forma de pelitos que transforman el sonido en impulsos eléctricos. Cuando el volumen es moderado, vibran suavemente, pero los sonidos demasiado fuertes las hacen doblarse o romperse. Y lo más sorprendente, esas células no se regeneran. Por eso, escuchar música a un volumen excesivo puede causar un daño permanente. Este detalle nos recuerda lo frágiles que son nuestras capacidades y la importancia de cuidarlas. La disciplina de hoy es la libertad de mañana. Hablemos ahora de los pies. Ese olor fuerte que a veces se percibe no es casualidad. Se debe a la acción de una bacteria llamada Brevibacterium linens, la misma que da a ciertos quesos maduros su aroma característico. La humedad de los zapatos crea el ambiente perfecto para que estas bacterias se multipliquen. Lo curioso es que lo que consideramos desagradable en nosotros, en otro contexto puede ser considerado un manjar. Todo depende del lente con el que miremos la realidad. Otro dato sorprendente en sí: un bebé
nace en un vuelo internacional, su nacionalidad dependerá del espacio aéreo en el que ocurrió el parto. Puede obtener la ciudadanía del país sobrevolado, la de sus padres o incluso la del lugar donde fue registrado el avión. Este detalle refleja como la identidad humana, algo que creemos fijo e inamovible. Muchas veces depende del azar y de circunstancias externas. Es una invitación a valorar lo que tenemos y a reconocer lo relativo de nuestras fronteras. Pasemos ahora al tiempo. Las siglas AM y PM que usamos a diario provienen del latín significa ante meridio, antes del mediodía. Policial militar significa post-meridian, después del mediodía. Ese sistema divide el día en dos mitades de 12 horas cada una. Un recordatorio de que incluso la manera en que entendemos el tiempo no es absoluta, sino una convención cultural. ¿Sabías que tu saliva podría llenar una piscina entera a lo largo de tu vida? Una persona promedio produce entre medio litro y más de 1 litro por día. Eso significa que en el transcurso de los años se acumulan decenas de miles de litros. Este dato curioso nos muestra cómo lo pequeño y constante crea algo monumental. Igual que con los sueños, no necesitas grandes esfuerzos de golpe, sino pequeñas acciones diarias. Ahora, miremos el mar. Las corrientes de retorno son ríos invisibles que arrastran hacia dentro del océano. No importa qué tan buen nadador seas, luchar contra ellas es inútil. La manera de escapar es nadar paralelo a la costa hasta salir de la corriente. Este fenómeno natural encierra una enseñanza profunda. A veces la salida no es luchar de frente contra el problema, sino moverse en otra dirección con inteligencia. Otro mito muy popular es la famosa regla de los 5 segundos zen. La creencia de que si recoges comida del suelo antes de ese tiempo, está libre de bacterias. La realidad es que la transferencia de microorganismos es inmediata. El factor determinante no es el tiempo, sino la humedad del alimento. La vida nos recuerda aquí que muchas veces repetimos frases sin cuestionarlas. La verdad no siempre está en lo que escuchamos, sino en lo que comprobamos. Y llegamos al final con una imagen poderosa. Las abejas, al recolectar néctar, lo regurgitan una y otra vez, entre ellas hasta convertirlo en miel. Lo que empezó como un líquido simple, se transforma, gracias a la colaboración y la constancia, en uno de los alimentos más valiosos del planeta. Esa es la lección que quiero dejarte en tu vida. También puede ser como la miel, a través de la paciencia, el esfuerzo diario y la cooperación con los demás, lo ordinario puede convertirse en extraordinario.